El agente Matthew Collins, veterano del Departamento de Policía de El Paso, encendió las luces de su patrulla con un gesto automático. En su mente, aquello no era más que otra parada rutinaria en la inmensa red de caminos que rodeaban la frontera tejana. Frente a él, un sub negro, un Jeep Grand Cherokee de acabado mate, imponente y robusto, permanecía detenido al borde de la autopista. El calor ondulaba sobre el asfalto como una cortina casi líquida. A simple vista, parecía una escena ordinaria al interior del vehículo. La teniente coronel Teresa Domínguez mantenía la compostura con una serenidad que solo se adquiere después de años enfrentando el caos en campos de batalla lejanos. Sentada firmemente en el asiento del conductor, mantenía sus ojos fijos en el GPS militar instalado en el tablero. Su dedo índice tocaba suavemente la pantalla, recalibrando la nueva configuración de las rutas secundarias dentro y alrededor de Fort Bliss. Aunque conocía el área como la palma de su mano, después de todo, había estado destacada en esa base más veces de las que podía contar. La constante remodelación de carreteras requería ajustes constantes. Ni siquiera los altos mandos estaban exentos de perderse en territorios cambiantes. Fue entonces cuando los destellos intermitentes de luces rojas y azules estallaron en su espejo retrovisor. El murmullo lejano del tráfico que cruzaba la interestatal 10 desapareció de su conciencia. Teresa exhaló un largo suspiro. Ese tipo de suspiro ancestral y resignado que parece formar parte del ADN de quienes han vivido demasiadas batallas, tanto dentro como fuera del país. No era un suspiro de miedo, ni siquiera de fastidio, sino esa respiración profunda que dice: otra vez no bajó la ventanilla. No tenía por qué hacerlo. A través del cristal, escuchó la orden áspera y cargada de sospecha, manos donde la voz cortó el aire como un látigo, premeditadamente alta, buscando controlar la escena desde el inicio. El oficial Collins se aproximaba con las piernas firmes y las manos apoyadas en su cinturón táctico, muy cerca de la funda de su arma reglamentaria. Desde el momento en que la vio, ya había emitido un juicio mujer latina, sola, conduciendo un vehículo oscuro en las afueras de la base. Potencialmente problemática, las manos de Teresa ya estaban posicionadas sobre el volante, perfectamente visibles, a las 10 y a las 2, como en los manuales. Sus uñas, pulidas con esmero militar, tamborileaban con ritmo medido en una técnica de respiración para mantener la calma bajo presión, aprendida entre helicópteros, informes de inteligencia y campos minados. Su espalda estaba recta, los hombros firmes, su rostro sin expresión, con esa elegancia contenida que no proviene de un salón de belleza, sino del protocolo riguroso de las operaciones de alto nivel. Señora, necesito que me entregue su licencia de conducir y el registro del vehículo, ordenó Collins. Con voz seca: voy a alcanzarlos ahora, contestó Teresa sin levantar la voz. Manteniendo el tono firme, pero sereno en el oficial no respondió, solo se quedó observando, como si esperara que ella cometiera un error mínimo que justificara una intervención mayor. Cada movimiento de Teresa fue calculado. Con lentitud, abrió la guantera y extrajo los documentos. No desvió la vista de sus propias manos, tal como su padre le había enseñado desde pequeña, porque aunque tuviera medallas otorgadas por campañas en el extranjero y su rango le permitiera entrar al Pentágono sin escolta, en ese momento, ante los ojos del oficial, solo era una mujer morena dentro de un auto con vidrios oscuros. El registro está vigente, dijo ella con cortesía. Mantuvo la calma, incluso cuando sabía que no se le estaba otorgando el mismo respeto. Me detuve porque estaba ajustando mi GPS. No hay nada ilegal en eso. Pero el agente ni siquiera se molestó en revisar los papeles. En lugar de ello, dio un paso atrás y colocó una mano cerca de su arma, su pulgar golpeando con insistencia el seguro de la funda. Salga del vehículo, ordenó. Sin matices en Teresa giró el rostro hacia él con lentitud y habló con claridad. No estoy bajo arresto. Al otro lado de la carretera, un conductor que viajaba en dirección contraria disminuyó la velocidad y apuntó su teléfono hacia ellos, comenzando a grabar. Un segundo automóvil se acercó con cautela. Alguien desde una ventanilla gritó: ¿por qué la están deteniendo? No ha hecho nada. El oficial Collins, impasible, ignoró las voces. Teresa también lo hizo, pero su atención se desvió un instante hacia la pantalla del celular que la enfocaba desde lejos. Una parte de ella se encogió ante esa realidad
que la justicia parecía depender más de un video viral que de los hechos objetivos. Ann, sin oponer resistencia, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió del vehículo. Cada uno de sus movimientos fue deliberado, preciso. Era el tipo de conducta que solo se forja cuando sabes que cualquier error puede costarte no solo una misión, sino la vida. ¿Está armada?, preguntó el oficial con tono agudo. Teresa siguió lentamente, mostrando ambos costados de su torso con una leve inclinación. No, oficial, estoy en servicio activo. Las armas asignadas están aseguradas en la base, como indica el reglamento. En Collins frunció los labios. ¿Sí? ¿Ahora resulta que es militar? No he dicho que soy militar, corrigió ella. He dicho que estoy en servicio activo. El sarcasmo fue inmediato. Claro, ¿qué es entonces una mecánica de la base? Teresa esbozó una sonrisa sin alegría, una mueca amarga, pero no se dignó a responder. El silencio entre ambos se alargó. Detrás, los vehículos seguían pasando lentamente, formando una especie de audiencia involuntaria. Incierta Ducy. Lo que presenciaban era un abuso, una equivocación o una elección costosa. Ann, su pulso, domado por años de entrenamiento en zonas de guerra como Irak, Afganistán y Siria, no tembló. Sabía cómo lidiar con hostilidad, sin caer en provocaciones. El oficial, en cambio, comenzaba a buscar algo, cualquier detalle que pudiera legitimar su postura. Rodeó el SUV con aire inquisitivo, examinando el exterior como si esperara encontrar evidencia de alguna infracción seria. Ann golpeó con su linterna una de las ventanas traseras. ¿Tiene algo dentro del vehículo que deba conocer?, preguntó, casi desafiándola. No, oficial, las ventanas están polarizadas, respondió con neutralidad. Eso es ilegal, no lo es para vehículos registrados en instalaciones militares. Puedo mostrarle la documentación correspondiente. En Collins se irguió. No le pedí una lección. Señora Ann, ahí estaba esa palabra. Señora Ann, no coronel, no Domínguez, ni siquiera Teresa. Solo una señora a la que se le hablaba con recelo y desconfianza, como si eso fuera suficiente para despojarla de toda su historia, de toda su autoridad. El tiempo pasó en silencio. Ella cambió ligeramente el peso de una pierna a la otra. Antes de hablar, oficial, me gustaría hacer una llamada. Creo que esta situación ha superado con creces los límites de una detención rutinaria. En Collins masculló algo entre dientes. Sí, claro que llamarás a alguien, pero no vas a ir a ningún lado. Manos atrás, Ann, y así, sin mediar más palabra, sin leerle derechos, sin una acusación concreta, procedió a esposarla. El metal frío se cerró sobre sus muñecas, con un chasquido que retumbó más en el alma que en los oídos. La rodilla del oficial presionó con fuerza la parte baja de su espalda, obligándola a inclinarse sobre el capó caliente de su propio vehículo. El aire olía a gasolina, sudor y a una indignación antigua. Era el inicio del error que le costaría su carrera, solo que él aún no lo sabía. Al otro lado de la carretera, la lente de un teléfono móvil ajustó su enfoque. El zoom digital encuadró con precisión quirúrgica el rostro de la mujer esposada, capturando cada matiz de su expresión serena. 2 vehículos adicionales se habían detenido, y de uno de ellos se escuchó un grito que rompía con la pasividad incómoda de los espectadores. No fue un grito de protesta genérica, ni una advertencia. Alguien, en medio del bullicio contenido, pronunció su nombre. No su rango, no su título, solo su nombre: Teresa. La mente de Teresa Domínguez no se nubló, jamás lo hacía. En esa posición, reducida por las esposas, con las muñecas entumecidas y el orgullo sometido bajo el peso de un agente que no comprendía lo que tenía frente a él. Su pensamiento era nítido. Razonaba con la eficiencia de alguien que ha conducido operaciones militares en condiciones extremas. Ella nunca permitía que las emociones entorpecieran su juicio. Aún sometida, su mente operaba como un radar militar en estado de alerta. Alzó la vista lentamente. El cielo tejano se abría diáfano sobre su cabeza, sin una sola nube que desafiara la potencia del sol. El calor reverberaba sobre el asfalto, como si el desierto mismo observara la escena con indignación. El oficial Collins, inconsciente, lo que había desatado no podía saber, porque su ignorancia era su escudo más fuerte, que al pronunciar ciertas palabras en la llamada que estaba por hacer, la base completa de Fort Bliss se pondría en movimiento, como piezas de ajedrez movilizadas con precisión matemática. Helicópteros, vehículos tácticos
y oficiales de alto rango se desplegarían. Pero aún no era el momento. Teresa, con una paciencia casi eclesiástica, le permitió su espectáculo. Le concedió esos instantes en los que él creía dominar la situación, convencido de estar en control. No dijo una sola palabra. No se quejó. No alzó la voz. El silencio que llenaba el aire era espeso, tenso, como antes de una tormenta eléctrica. Solo que aquella tormenta no se aproximaba desde las nubes. Venía desde los despachos del Pentágono y el eco de sus truenos ya comenzaba a despertar. Ella continuaba respirando con control absoluto. Inhalación medida en exhalación más lenta. No porque tuviera miedo, sino porque sabía, como muy pocos sabían, que el verdadero poder no se muestra con gritos ni con fuerza bruta, sino con controlan un tipo de contención que se aprende entre decisiones de vida o muerte, entre protocolos internacionales y cartas de alto nivel. El oficial Collins, ajeno a todo esto, revolvía los bolsillos de su uniforme táctico, hurgaba en su cinturón, con manos torpes y nerviosas, palpando el cuerpo de Teresa, como si se tratara de una simple sospechosa de bajo perfil. Su aliento impregnado de café barato y un dejo de autoridad mal digerida, flotaba cerca de su oído. El leve tintineo de su hebilla resonaba como el compás torpe de un sistema que aún no había aprendido a distinguir entre respeto y poder. Ustedes, los militares, creen que están por encima de la ley, musitó Collins con desdén. Seguro eres una de esas que entraron por cuota. Ella no contestó. Sabía que en ciertas circunstancias, hasta las respuestas correctas podían volverse en tu contra, especialmente las correctas. Cada palabra tenía peso, y en manos equivocadas, ese peso podía volverse un arma. Así que permaneció en silencio, mientras, tanto del otro lado del asfalto, un hombre que no era como los demás curiosos, daba un paso adelante. El capitán Jonathan Aguilar del Ejército de los Estados Unidos había bajado de su vehículo con cautela, su teléfono aún grabando, pero, a diferencia de los demás, él no filmaba por morbo o indignación superficial. Él filmaba porque reconocía, no el rostro, no el nombre todavía, pero sí los gestos. La postura de esa mujer no era la de una civil común. La firmeza de su espalda, la cuadratura exacta de sus hombros, la forma de moverse, incluso esposada. Aquello solo podía venir del entrenamiento militar. Instintivamente mantuvo la grabación, aunque cada fibra de su cuerpo le pedía intervenir. Sabía que aún no era el momento. Desde su radio portátil, Collins transmitió con voz neutra. Unidad 4782, Odd reportando. Tengo una femenina en custodia. No está cooperando. Alega ser personal militar. Probablemente falso. Procederé al traslado en Hubo. Una breve pausa antes de que la respuesta llegara, acompañada del crujido característico de la frecuencia de uso. Recibido. ¿Solicita apoyo adicional? Collins escaneó el entorno. La multitud de vehículos había crecido. Los celulares apuntaban hacia ellos como testigos silenciosos. Resopló. Negativo. Solo hay curiosos. Puedo manejarlo. Teresa, en ese momento, hizo un leve ajuste de posición, lo justo para aliviar la presión de las esposas, sin provocar al oficial. Su voz, cuando habló, no se alzó, pero cruzó el aire con la precisión helada de una navaja quirúrgica. Está cometiendo un error. Oficial él soltó una risita desdeñosa. ¿Y qué? ¿Tu coronel va a venir a castigarme? Teresa giró apenas la cabeza. Ya no le hablaba a él, hablaba para que la escucharan todos los presentes. ¿Puede alguien llamar a operaciones de Fort Bliss? Digan que la general Teresa Domínguez ha sido detenida sobre la Interestatal 10, dirección sur. En el marcador 212, el nombre cayó como una granada en medio del asfalto. Jonathan se congeló. Durante un segundo, su teléfono cayó de sus manos, golpeó el suelo y rebotó. Lo recogió de inmediato, el rostro lívido, los ojos bien abiertos. General Teresa Domínguez no era un nombre más, era una figura histórica, un símbolo viviente. 3 campañas internacionales, antigua comandante de fuerzas conjuntas de la OTAN, condecorada con la medalla al servicio, distinguido y reconocida como una de las mujeres de mayor rango en la historia del ejército estadounidense. Y ahí estaba, humillada, esposada, tratada como una criminal cualquiera a la orilla de una carretera. En el instinto del capitán Aguilar se activó, dio un paso decidido hacia el centro de la vía, sacó su credencial del cuello y la alzó con firmeza. Señor, dijo con voz clara, firme y sin titubeos, capitán Jonathan Aguilar,
Ejército de los Estados Unidos. Le exijo que cese esta detención de inmediato. El oficial Collins giró la cabeza lentamente, como si le costara procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y tú quién demonios eres? Se lo acabo de decir al capitán Aguilar. Y esa mujer, dijo, apuntando con la mirada a Teresa, es la general Domínguez. Ella tiene más rango que cualquier persona en este estado, incluido su jefe de policía Collins. Miró a Teresa, luego a Aguilar. Su expresión era mezcla de incredulidad y terquedad. Eso no importa, masculló. Nadie está por encima de la ley. Exacto, replicó Aguilar sin levantar la voz. Y usted tampoco. Oficial, el agente tensó el brazo que sujetaba a Teresa, obligándola a ponerse de pie. Su voz escupía resentimiento. Ustedes, los uniformados, siempre creen que pueden sacar sus títulos y esperar que el mundo se detenga. Teresa estaba ya erguida. Frente a él, la mirada fija y serena. No había ira en sus ojos, solo una claridad absoluta, como si pudiera ver con precisión quirúrgica lo que venía. Esto es el mundo real. Oficial, dijo sin pestañear, y está a punto de conocer una parte de él que jamás imaginó que Lowe alcanzaría. Collins hizo un ademán para abrir la puerta trasera de la patrulla, pero entonces ocurrió algo que detuvo todo. Un sonido vibrante, grave, retumbó en la distancia. Un murmullo profundo que no venía de la tierra ni del tráfico, era el rugido rítmico de hélices cortando el aire. Un helicóptero se acercaba a Anne, y con él, el tablero de ajedrez acababa de activarse. Aquello no era un operativo de rescate, tampoco una ambulancia aérea, ni una unidad de prensa. Era militar, y eso se podía distinguir al instante, incluso sin uniforme visible. Lo revelaba la cadencia exacta del vuelo, la manera en que el helicóptero flotaba con aplomo, como si desafiara las leyes de la física con disciplina y no con violencia. Lo sabías por el retumbar grave de los rotores, ese sonido sordo que hacía vibrar tu pecho antes de que tus oídos siquiera lo captaran. Bajó a tierra medio kilómetro, justo fuera del campo visual directo, descendiendo con la eficiencia de una máquina entrenada para la guerra. Su fuselaje gris mate no llevaba ninguna insignia local, ningún distintivo de condado. Era claro que no respondía a la autoridad civil. El agente Collins bajó lentamente la mano de la manija de la patrulla. Su mirada seguía fija en la dirección del sonido, perpleja. ¿Qué demonios es eso?, murmuró. Mas para sí mismo que para los demás. Teresa Domínguez no respondió. No era necesario. Su teléfono, aún descansando en el portavasos del jeep, vibró 2 veces discretamente, antes de quedar en completo silencio. Eso era suficiente. La coronel Isabel Madero, su antigua compañera de operaciones especiales y actual enlace con el Departamento de Defensa, ya estaba en camino. Pocos segundos después, otro vehículo llegó a la escena, deteniéndose con precisión detrás de la línea de autos que se habían acumulado en la cuneta. Era una SUV negra, impecable, sin logotipos visibles, salvo una discreta placa oficial colocada en el parachoques trasero. Apenas antes de que el vehículo terminara de frenar, la puerta del copiloto se abrió con firmeza y una mujer descendió de un salto ágil. Anne vestía un traje formal azul marino, de corte militar, que no ocultaba su rango. Su cabello, gris y recogido en un moño severo, no se movía ni con el viento que levantaban las hélices en la distancia. Sus ojos, intensos y atentos, analizaban cada rostro presente, como si buscara culpables con solo mirarlos. «Isabel», exclamó el capitán Aguilar, dando un paso hacia atrás, sin pensarlo. Anne Collins permaneció inmóvil, paralizado. «¿Quién de ustedes es el responsable de esta absurda situación?», preguntó la coronel, con voz grave, sin necesidad de elevarla. Cada palabra caía con la autoridad de una sentencia judicial. Collins se adelantó apenas un paso. «Yo, agente Matthew Collins, intervine porque la señora no cooperaba. Cray, que podía estar suplantando identidad militar». «Silencio», ordenó Isabel, alzando una sola mano sin mirarlo. La interrupción fue inmediata. Él parpadeó, desorientado, como si no entendiera por qué sus excusas ya no servían. A Isabel se dirigió directamente hacia Teresa, aún esposada, con las muñecas visiblemente enrojecidas. Su expresión cambió, apenas al verla, tornándose más suave. «¿Está bien, general?» «Estoy bien», respondió Teresa, con voz tranquila. Solo esperaba que el sentido común llegara. Y finalmente lo había hecho. Anne, sin decir más. Isabel introdujo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Extrajo una pequeña llave plateada
y, sin delegar la tarea, se agachó para quitar las esposas ella misma. Lo hizo con una delicadeza inusual en alguien acostumbrado al combate, y no tardó más de 3 segundos en liberar a la general Ann. El capitán Aguilar exhaló con fuerza. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde que la mujer descendió del vehículo en Isabel. Se giró entonces hacia el agente Collins. Su rostro, de nuevo, volvió a la expresión implacable de una auditora militar. Detuvo a una general de 3 estrellas sin confirmar su identidad. Ignoró una afirmación clara de rango y violó múltiples disposiciones federales sobre trato al personal en servicio activo, dijo, marcando cada palabra con frialdad quirúrgica. ¿Tiene alguna idea de la magnitud del error que acaba de cometer? Collins abrió la boca para responder, pero no logró decir nada. No, interrumpió Isabel antes de que él pudiera hablar. Cada palabra que diga solo agrava su situación. Fue entonces que el agente, por primera vez, notó cuántas cámaras estaban captando el momento. No eran solo teléfonos móviles, había cámaras de tablero, cámaras corporales en los ayudantes del sheriff, que habían llegado más tarde. Incluso, un dron se mantenía suspendido a varios metros de altura, grabando en tiempo real. Teresa giró un poco los hombros para acomodar su postura. El ardor en las muñecas aún persistía, pero su dignidad seguía intacta. Su espalda no se había curvado ni un instante. Collins retrocedió un paso. Murmuró algo apenas inteligible sobre estar cumpliendo con su deber. Pero ahora no era el momento para excusas. Aún fue Teresa quien finalmente rompió el silencio. Su trabajo, oficial, es proteger y servir. No asumir, no intimidar y definitivamente no humillar a quienes no encajan en su visión personal de lo que un ciudadano normal debe parecer. Ann Collins no respondió. No había réplica posible. El silencio que cayó después fue distinto al anterior, más denso, cargado no de tensión, sino de consecuencias inevitables. Ann Teresa se volvió hacia su vehículo. Con calma, sacudió el polvo de sus mangas. No mirror. Hey Shara, no necesitaba hacerlo. Ahora, todos sabían quién era. A la sala de conferencias de asuntos internos. No tenía alma. Las paredes eran blancas, hasta el punto de lo clínico. La temperatura apenas soportable. Y el mobiliario tan sobrio que parecía diseñado para despojar a quien lo ocupara de cualquier tipo de defensa emocional. El agente Collins estaba sentado al extremo de una mesa de madera oscura, sus manos entrelazadas con fuerza sobre la superficie. Su rodilla no dejaba de moverse bajo el escritorio, nerviosa. Delante de él, una única carpeta reposaba, cerrada, pero su contenido hablaba en silencio. Impresiones de videos, capturas de pantalla con marcas de tiempo, declaraciones escritas, transcripciones de radio, todo cuidadosamente compilado. En el extremo opuesto se encontraba el subdirector de policía, Mark Pryor. Su expresión era ilegible, las manos juntas en forma de triángulo, los codos apoyados sobre la mesa. No había pronunciado una sola palabra. Desde que Collins entró en 5 minutos de completo silencio, hasta que, al fin, la voz de Pryor se escuchó. ¿Sabes quién es la general Teresa Domínguez? Collins tragó saliva. Su boca estaba seca. Asintió. Sí, ahora lo sé. ¿La has escuchado nombrar? Tal vez unas 100 veces en las últimas 24 horas. Continuó Pryor, sin sarcasmo, sin gritar, solo con el peso específico de los hechos. Por periodistas, por ciudadanos, manifestando, por oficiales en la sala de descanso. Collins asintió de nuevo, más despacio. Esta vez, sí, la he oído. Pryor se reclinó en su silla, pero su mirada seguía fija. ¿No tenías idea de quién era cuando le pusiste las esposas? Collins se aclaró la garganta. Ella me dijo su nombre completo. Dijo, como si eso lo justificara. ¿Y te dijo que estaba en servicio activo? Sí, pero mucha gente lo dice. He tenido personas que aseguran ser marines, senadores, incluso un tipo juró que era primo de Selena Quintanilla. Pryor no sonrió, ni siquiera pestañeó. ¿Se resistió al arresto? No. ¿Te insultó? Tampoco. Pryor tamborileó los dedos contra la mesa, con lentitud y cadencia. Entonces, dime, ¿qué te llevó a escalar esa situación? Collins titubeó. Buscaba palabras donde no las había. Fue su actitud. Ann fue altiva. Ann desdeñosa. No obedecía de inmediato. Sentí que ocultaba algo como una identificación, una insignia, una credencial militar. No vi ninguna. Ann solo estaba ajustando su GPS cuando me acerqué. ¿Y eso fue lo que motivó la parada? Preguntó Pryor.
Sí, estaba detenida al borde de la carretera. Briar se quedó mirándolo. Ese silencio pesaba más que cualquier acusación directa. Collins desvió la mirada hacia sus manos. Entonces, por primera vez, Briar habló con un tono más payo, más grave. No te gritó, Jason, no te amenazó. No sé, pero tú esposaste a una general de 3 estrellas junto a una autopista como si estuviera robando gasolina de una estación rural. Collins abrió la boca, pero no encontró ninguna defensa que sirviera. Avergonzaste a este departamento, continuó Briar, ahora con tono firme esta ciudad. Y más que eso, le diste a cada persona que alguna vez nos acusó de prejuicio racial un nuevo titular. Con tu nombre estampado en él, el Collins alzó la vista. No lo hice por su origen. No fue por eso. Briar lo interrumpió con precisión. Pero ella es latina. Y tú lo hiciste. Tal vez no creas que fue por eso. Pero todo el resto del país, sí. Y por ahora, esa línea entre tu decisión y su identidad es tan recta como un disparo. Annie Collins no pudo decir nada más, porque sabía que era verdad en otra parte de la ciudad. A kilómetros del escándalo y de los flashes de las cámaras que ahora rodeaban los canales de noticias, la general Teresa Domínguez permanecía sentada en el cálido silencio del apartamento tipo brownstone de su hermano menor. Enclavado en una calle arbolada de Alexandria, el reloj marcaba 1 hora en la que la mayoría del país encendía sus televisores. Pero allí dentro, la calma era casi palpable. El murmullo distante del tráfico no lograba penetrar las paredes gruesas del edificio. Las luces estaban bajas y las sombras danzaban suavemente sobre los muebles antiguos. Se había quitado las botas reglamentarias. Su cabello, recogido en una trenza discreta, revelaba un rostro sereno, pero alerta. Aunque su cuerpo estaba en ropa civil, su mente seguía enfundada en uniforme recta, disciplinada, calculadora. Frente a ella, su hermano Luis hojeaba un cuaderno de notas jurídicas con aire pensativo. Había cambiado la sudadera rebelde de sus días como activista universitario por un traje azul medianoche, de corte elegante, pero sin pretensión. Le había puestos unos lentes de lectura que aún fingía no necesitar, y aunque sus palabras eran medidas, su corazón no había cambiado en lo absoluto. Seguía siendo el mismo que marchaba por justicia, solo que ahora lo hacía desde un estrado legal. ¿Estás completamente segura de que quieres llevar esto al plano público?, preguntó Luis. Sin alzar la voz, ella no contestó de inmediato. Estaba mirando fijamente la pantalla de su teléfono móvil, donde el video, una vez más, se reproducía en bucle. Observaba con una mezcla de objetividad y desasosiego el instante en que el agente Collins la detenía, la firmeza con la que ella se mantenía en silencio, la entrada decisiva del capitán Aguilar, y ese momento suspendido en el tiempo, cuando su rango fue pronunciado y el mundo, por un segundo, contuvo el aliento. Ya no se trata de decidir, murmuró finalmente, sin apartar los ojos de la pantalla. La situación ya es pública. Yo no lo filter, pero ahí está. La diferencia es que ahora tengo la posibilidad de decidir cómo responder. Luis asintió con lentitud, comprendiendo más allá de lo que sus palabras podían expresar. Los medios están esperando una declaración. Y no se trata de ti, Tere, dijo con firmeza. No solamente ese hombre no detuvo a una desconocida, detuvo a una mujer que ha liderado operaciones internacionales, que ha derramado sangre por este país, que ha sobrevivido a situaciones que la mayoría de los ciudadanos solo conocen por reportajes o documentales. Te detuvo a ti, y eso te convierte, lo quieras o no, en un símbolo. No me interesa convertirme en símbolo de nada, respondió Teresa con tono contenido. Más resignado que molesto, pues ya es demasiado tarde, replicó él. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de símbolo vas a hacer? Ella dejó el teléfono sobre la mesa, con un leve suspiro, girándose hacia él. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Luis se recostó contra el respaldo del sofá, cruzando las manos sobre el pecho. Si yo fuera ti, convocaría una rueda de prensa, con todos los reflectores encima. Mencionaría nombres, exigiría consecuencias reales, reformas serias en los protocolos de intervención, y me aseguraría de que ese video se convierta en material obligatorio en las academias de policía durante los próximos 10 años. Arqueó una ceja, esbozando una sonrisa ladeada, casi imperceptible. ¿Y si tú fueras tú? Luis la mirada, luego la volvió a fijar en ella con seriedad. Si fuera yo, te recordaría que esto no se trata de represalias, se trata de responsabilidad, de dignidad. Han de poner límites, no por ti,
sino por los que vienen. Después Anella asintió. Lentamente, sus ojos no mostraban duda, sino el peso de una decisión que había estado tomando en silencio desde hacía horas afuera. En la esquina de la calle, un pequeño grupo de adolescentes sostenía carteles hechos a mano. Algunos estaban mal pintados, las letras desiguales, pero el mensaje era claro y poderoso. Uno de ellos decía: Anella protegió al país, pero ¿quién la protege a ella? El Tambersono, rompiendo el momento de introspección. Teresa se puso de pie, con movimientos medidos, casi ceremoniales. Luis la siguió hasta la puerta. Al abrirla, vieron al capitán Jonathan Aguilar, con el sombrero en la mano, la postura tensa. No estaba seguro de si debía venir, dijo él. Sin rodeos, ella se hizo a un lado y lo invitó a entrar con un gesto. Eres bienvenido aquí. Jonathan cruzó el umbral con paso respetuoso. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en las repisas donde se alineaban medallas, placas conmemorativas y fotografías a Teresa, posando junto a soldados de todos los orígenes. Algunos abrazados, otros riendo, todos unidos por la camaradería genuina de quienes han estado en el mismo infierno. Solo quería darte las gracias, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por cómo lo manejaste? Por tu compostura. No, sir, C.O. habría podido mantener esa calma. Teresa sonrió apenas. La serenidad también se entrena. Y yo llevo años practicando. Él la miró con admiración silenciosa. ¿Hablabas en serio? Ayer, cuando hablaste a Anne, cambiaste algo. Ese video va a sobrevivirnos a todos. Y por una vez, el héroe no muere en el tercer acto. Ella soltó una risa, leve, tenue, pero sincera. Una de esas risas que emergen cuando aún estás en proceso de sanar, pero ya no estás rota. ¿Alguna vez te arrepentiste de no haber reaccionado con fuerza?, preguntó él. No, respondió ella, negando con la cabeza. Porque si lo hubiera hecho, tú no estarías aquí ahora. Nai Isaac Kamara. Él habría escrito el final. Pero, ahora, el mundo lo está escribiendo por él. Anne. En ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje de texto de la coronel Isabel Maderón. El presidente ha solicitado una reunión privada. Reconciliación nacional. ¿Estás lista? Teresa observó el mensaje por varios segundos. Luego apagó la pantalla y dejó el teléfono a un lado. Estoy lista, dijo con serenidad. Anne. Jonathan asintió con un leve movimiento de cabeza. Ya, no eres solo una general. Ella se giró para mirarlo de frente, los ojos serenos, pero cargados de una fuerza inquebrantable. No, Anne, ahora soy un espejo. Y él no será el único que tendrá que mirarse a Anne en las afueras del Pentágono. Los camiones de medios se alineaban como una muralla silenciosa a lo largo del perímetro sur. Cables gruesos se entrelazaban por el asfalto como raíces vivas, conectando generadores, cámaras y micrófonos. Todo el equipo apuntaba hacia un único punto, el podio ubicado frente a una pared de emblemas militares. Detrás de las barricadas, una multitud diversa se había reunido. Algunos ondeaban banderas estadounidenses, otros levantaban pancartas con mensajes que hablaban de unidad, justicia y respeto. Una de ellas decía: el rango no borra el color, pero debería proteger la dignidad. Dentro del edificio, la sala de prensa bullía con movimientos rápidos y coordinados. Técnicos ajustaban luces, periodistas murmuraban entre ellos. Los micrófonos eran probados una y otra vez, las cámaras enfocadas con precisión milimétrica. No se había anunciado esta comparecencia con días de antelación, ni había corrido ningún rumor en los pasillos del poder. Solo una declaración breve fue entregada por la oficina de prensa de la Casa Blanca. Esa misma mañana, a la general Teresa Domínguez se dirigirá al país a las 8 de la noche. Tiempo del Este. No se permitirán preguntas. La nación estaba a punto de escuchar algo más que un discurso. Iba a presenciar un momento de inflexión. Subió al estrado con la misma calma con la que había entrado en zonas de guerra. Sin música, sin honores ni comitiva. Nada de vitors, ni aplausos preparados. Solo ella, caminando con firmeza, ataviada con su uniforme de gala, la tela impecablemente planchada, los botones brillando bajo la luz de las cámaras, y el pecho cubierto con insignias, cintas y medallas, que no eran trofeos, sino marcas de sacrificio grabadas con polvo, sangre y decisión en 3 continentes. A lo largo de 26 años, al servicio de su nación, teniente general Teresa Domínguez se detuvo frente al podio de roble, flanqueado por 2 banderas. Su rostro mantenía una expresión sobria, contenida, pero sus ojos
oscuros y profundos, transmitían una verdad tan directa que era imposible apartar la mirada. No necesitó revisar notas, no carraspeó ni vaciló, simplemente alzó la voz. Con la claridad de quien está acostumbrada a comandar, mi nombre es Teresa Domínguez. Soy hija, hermana, veterana, madre de una generación de soldados a quienes he guiado dentro y fuera del combate. Hizo una breve pausa. He servido a este país durante más de 2 décadas. He liderado batallones en operaciones de combate y negociado directamente con jefes de milicias armadas. He cargado soldados heridos entre ráfagas de fuego. He estado presente en ceremonias donde se entregaban banderas dobladas a padres que lloraban en silencio. Y la semana pasada, agregó con un tono más bajo, más íntimo, estuve de pie, esposada, en una carretera del oeste de Texas, con mi rostro presionado contra el capó de mi propio vehículo, no por ser una amenaza, no por violar una ley, sino porque el color de mi piel fue interpretado como un riesgo más alto que las estrellas cosidas a mi uniforme en el salón. Enmudeció. Incluso el zumbido de los equipos de grabación pareció detenerse por un instante. No me encuentro aquí para exhibir la caída de un individuo. Estoy aquí para exponer un patrón, una estructura, para hablar sobre un sistema en el que una mujer latina, por muy alto que haya llegado, aún puede ser reducida a sospechosa antes de abrir la boca. Un sistema donde el servicio se aplaude solo si encaja en el relato dominante, donde la dignidad de un uniforme es, a veces, insuficiente para recibir el beneficio de la duda. Sus ojos recorrieron la sala. Periodistas, funcionarios, oficiales, ciudadanos, todos la escuchaban. Todos sabían que lo que decía no era una anécdota, era una evidencia. No vengo a suplicar justicia. La justicia no es algo que debamos pedir de rodillas. La esperaré, porque debe llegar, no solo para mí, sino para cada persona que no porta uniforme, que no tiene una cámara grabando y que aún así merece vivir sin miedo. Esta vez tuve suerte, pero la suerte jamás debería ser el escudo entre un ser humano y la injusticia. No, Hugh, no porque no mereciera ovaciones, sino porque la fuerza de sus palabras dejó a todos sin aliento. Teresa inclinó ligeramente la cabeza en señal de cierre. Giró y comenzó a caminar de regreso por el pasillo central. Sus pasos firmes resonaban sobre el mármol como latidos prolongados. Afuera, el aire ya no era silencio, se había transformado en un murmullo creciente, una marea de voces repitiendo su nombre. No con furia, no con exaltación, sino con convicción. General Domínguez. General Domínguez. En esperándola, justo dentro del ala segura del edificio, estaba la coronel Isabel Madero, de pie con los brazos cruzados. Ese sonido, dijo Isabel con una media sonrisa, es el de un país dándose vuelta. Para mirar a Teresa arqueó una ceja. Girar es sencillo, mirar de verdad, eso ya es otra cosa. Entonces, respondió Isabel, nos toca asegurarnos de que no desvíen la mirada. Esa misma tarde, a varias cuadras de distancia, en un apartamento de paredes desnudas, el ex policía Matthew Collins recibía un sobreoficial de manos de un representante de la Junta de Asuntos Internos. Su contenido era escueto y definitivo, con efecto inmediato. Queda rescindido su contrato con el Departamento de Policía de El Paso. Collins permaneció sentado por largo rato, con la carta en las manos, sin saber si leerla por 10ª vez o romperla. En la televisión, en volumen bajo, se repetía el metraje en su rostro, su voz, sus decisiones, ahora analizadas cuadro por cuadro. La apagó. Pensó en disculparse, en emitir un comunicado, pero las palabras no le salían. ¿Qué podía decir? No creía haber actuado por racismo, pero sabía, en el fondo, que no se trataba de cruces ardiendo ni de gritos explícitos. El verdadero problema era más sutil. Estaba en las sospechas que llegaban antes de los hechos, en las decisiones precipitadas, disfrazadas de protocolo, en esa necesidad constante de demostrar control. Antes de buscar comprensión, miró el papel durante tanto tiempo que las palabras comenzaron a perder forma. Luego lo dejó a un lado del otro lado de la ciudad. El capitán Jonathan Aguilar regresaba a Fort Bliss. Su teléfono vibraba constantemente, saturado con mensajes, entrevistas, solicitados, agradecimientos, incluso una carta firmada por el secretario de Defensa. No respondió a casi ninguno. En lugar de eso, caminó solo hasta la pequeña capilla de la base. Entró, se sentó en el segundo banco desde el frente, cerró los ojos, no formuló oración alguna, solo respiró wipe.
Pensó en lo fácil que habría sido que ese día terminara con otro nombre, convertido en hashtag. Pensó en todo lo que no pasó y agradeció en silencio. 2 días más tarde, Teresa estaba de pie frente a una escuela pública en el este de El Paso. No había llegado por invitación de políticos ni de cadenas televisivas. La había invitado la señorita Ramírez, una maestra de 9º grado, que pensó que sus estudiantes necesitaban ver lo que era una líder real. El salón estaba lleno de chicos latinos, algunos nerviosos, otros desafiantes, todos atentos. Un niño soltó una risa incrédula desde el fondo del aula. ¿Neta trajeron a una general y creen que no le vamos a hacer preguntas? Teresa sonrió, relajada. Pueden preguntar lo que quieran. Una joven en la primera fila levantó la mano sin vacilar. ¿No sentiste miedo cuando ese policía te detuvo? Teresa se tomó un momento antes de responder. Estaba firme, aunque no es lo mismo. Miedo antes, pero aprendí que si dejas que el miedo hable primero, lo que sigue ya no es tu voz. Otro muchacho, más al fondo, inclinó la cabeza hacia adelante. ¿Y por qué no lo enfrentaste? Tú eras su superior, porque el rango no detiene una bala. Y porque mi fuerza no estaba en gritar, sino en dejar claro que yo no era invisible, que yo era innegable. Los chicos asintieron, algunos por primera vez, sin decir palabra. Entonces, desde el lado opuesto del aula, una voz más suave preguntó, ¿tú crees que eso alcanza? Teresa giró la cabeza y se encontró con los ojos de la chica que había hablado. Tenía las trenzas perfectamente hechas y una mirada tan fija que parecía perforar el aire. No, dijo Teresa con honestidad, no es suficiente, pero es un inicio. La niña asintió lentamente. Nadie dijo más, pero sin que se anunciara, sin aplausos, sin indicación alguna. Cada uno de los estudiantes se puso de pie, no para aplaudir, solo se pusieron de pie, porque a veces estar de pie dice más que cualquier otra cosa. Esa misma semana, el Congreso aprobó, por mayoría bipartidista, una iniciativa legislativa conocida como la Ley Domínguez. Su contenido establecía condiciones para que todos los cuerpos de seguridad que recibieran fondos federales adoptaran lo que se llamó oficialmente los protocolos Domínguez, entrenamiento obligatorio en desescalamiento, procedimientos de identificación y verificación militar y módulos de concientización para el manejo de sesgos raciales. No era el final, pero era algo, y llevaba su nombre en su casa, en el desierto de Nuevo México. Teresa caminaba descalza sobre el piso de madera cálida de su sala de estar. El atardecer proyectaba sombras largas sobre las paredes decoradas con fotografías familiares. Sadie, frente a una imagen enmarcada en ella, más joven, con uniforme de camuflaje, sosteniendo una bandera doblada durante el funeral de su padre. Él también había servido. Combatió en Vietnam y regresó a un país que aún dudaba de su lealtad, que lo llamó espalda mojada, incluso con las botas manchadas de barro enemigo. Nunca recibió medallas, pero cargó el peso de una historia que aún no terminaba. Teresa acarició el marco suavemente, como quien toca una herida ya cerrada. Luego caminó hasta el balcón. El aire olía a hierba seca, a sol filtrado entre rocas y a algo más, algo parecido a cambio. Ann Luis la llamó esa noche. No hizo falta una conversación larga. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. Gracias, respondió ella, pero esto no ha terminado. Él se quedó en silencio unos segundos, y luego añadió, nunca termina. Teresa sonrió, con una mezcla de ironía y certeza. Por eso seguimos apareciendo. Ann colgó la llamada y volvió a mirar hacia el horizonte. El último hilo de luz desaparecía detrás del perfil ondulado de la ciudad. Había usado muchos uniformes en múltiples conflictos, pero esta última batalla había sido distinta, porque esta vez no estaba defendiendo una frontera lejana, estaba luchando por su hogar. Ann y su hogar, al fin, había empezado a escuchar.